¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más. Hoy en nuestra sesión número 4 de la clase número 3 del técnico operador de computadoras. Es un placer poder acompañarte a través de la plataforma, las redes sociales y a través también de estas grabaciones que son programadas o son transmitidas en vivo y las puedes ver una vez que ya son transmitidas. El día de hoy quiero invitarte para que puedas seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar contenido. Nos puedes ubicar en Facebook como Centro de Aprendizaje de Tecnologías de la Información y la Comunicación. También nos encuentras como CAP Tecnomarket en Instagram. También estamos en Twitter y también próximamente ya nos puedes encontrar en Telegram. Para cualquier comentario, para cualquier duda, puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp del Centro de Aprendizaje. El día de hoy hablaremos un tema que es muy importante, para el cual nos vamos a ir a nuestro material de apoyo, donde encontraremos el siguiente contenido. Una vez que estamos con nuestro material de apoyo, una vez que ya tenemos nuestro material de apoyo y ya tenemos dónde tomar notas, vamos a continuar con esta sesión número 4. El día de hoy quiero hablarte acerca de qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar, procesar información de una forma útil, porque una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Esta tiene objetivos importantes que son, por ejemplo, que es capaz de recibir y almacenar la información recibida. También puede procesar esa información de una forma muy útil. En la pantalla vemos que tenemos una imagen de una computadora de escritorio y también a la par tenemos una computadora portátil. Más adelante conoceremos la diferencia de una y la otra. Una computadora de escritorio es un tipo de computadora personal que por sus dimensiones y características se utiliza en una ubicación fija, habitualmente sobre una mesa de trabajo para uso doméstico o laboral. Este término se utiliza especialmente en Hispanoamérica y en España se conoce en ocasiones como ordenador de sobremesa, procede del inglés desktop, que se podría traducir como encima o sobre el escritorio. Nosotros conocemos estas computadoras porque las hemos visto quizás en oficinas, en bancos o en cualquier parte, ya que estas computadoras normalmente son para trabajo de casa, de oficina. Quizás has conocido a algún vecino que tenga una computadora y estas computadoras, las características de estas computadoras es que la pueden utilizar varios usuarios. Ahora veremos la diferencia de una computadora portátil. Una computadora personal es una microcomputadora que permite ser utilizada por un único usuario de forma simultánea o varios dependiendo del sistema operativo que ésta tenga. En concepto procede del inglés personal computer, PC. De forma habitual se suele hablar de computadoras personales o PC para referirse a los ordenadores comercializados a nivel usuario y que funcionan con un sistema operativo Windows de Microsoft. Te puedes dar cuenta que está una persona escribiendo en su portátil. La computadora le sirve al hombre como una valiosa herramienta para realizar y simplificar muchas de sus actividades. En sí es un dispositivo electrónico capaz de interpretar y ejecutar los comandos programados para realizar en forma general las funciones de. Estas funciones que a continuación leeremos son fundamentales porque son lo más principal de una computadora. Estos comandos son operaciones de entrada al ser receptoras de información, operaciones de cálculo, lógica y almacenamiento. En la actualidad las computadoras tienen aplicaciones más prácticas porque sirven no solamente para computar y calcular, sino para realizar múltiples procesos sobre los datos proporcionados, tales como clasificar, ordenar, seleccionar, corregir y automatizar, entre otros. Por estos motivos, en Europa su nombre que más común es el de ordenador.
Operaciones de salida al proporcionar resultados de operaciones antecedentes. Por ejemplo, estas características o estos comandos importantes o funciones de una computadora es importante que nos los memoricemos o que tengamos la noción para qué sirven y cómo los aplicamos o cómo se aplica en la informática. Operaciones de entrada al ser receptoras de información. Estas operan de manera que reciben la información. Y en el segundo, operaciones de cálculo, lógica y almacenamiento. Son máquinas capaces de calcular, capaces de ejecutar y también son capaces de almacenar la información. Estas computadoras dice que son también con múltiples procesos sobre los datos proporcionados, tales como con la capacidad de clasificar, seleccionar, corregir algún dato que esté mal y automatizar, entre muchos. Hoy queremos hablarte algo acerca de software. ¿Qué es software? Software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la manifestación de uso ha sido aceptada por la Real Academia Española, según las siglas RAE. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Te estarás preguntando, ¿cómo así? Se considera que el software es el equipamiento lógico intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de texto, las plantillas de cálculo, los editores de imágenes, los reproductores de audio y los videojuegos, entre muchas cosas. Un ejemplo claro, vamos a hacerlo acá, es nuestro teléfono celular. Nuestro teléfono celular tiene aplicaciones de redes sociales, aplicaciones para video, aplicaciones para audio. También hasta tiene aplicaciones para fotografía, filtrar fotografías, crear fotografías mucho más personalizadas y un montón de aplicaciones, a la cual todo esto se le llama software. ¿Por qué? Solo lo podemos ver, pero no lo podemos palpar con nuestra mano. Por ejemplo, acá dice que es el equipamiento lógico intangible, que quiere decir que no lo podemos tocar, a diferencia de el hardware. ¿Qué es hardware? El origen etimológico del término hardware, que ahora vamos a analizar en profundidad, lo encontramos claramente en el inglés, y es que aquel está conformado por la unión de dos vocablos de la lengua anglosajona: hard, que puede traducirse como duro, y ware, que es sinónimo de cosas. La Real Academia Española define al hardware como el conjunto de componentes que conforman la parte material, entre paréntesis, física, de una computadora, a diferencia del software, que se refiere a los componentes lógicos intangibles. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite definir no solo a los componentes físicos internos, disco duro, placa madre, microprocesador, circuitos, cables, etc., sino también a los periféricos, escáner o impresora. Para que quedemos claros acerca de este tema, hardware quiere decir todo aquello físico o aquello que podemos nosotros tocar de una computadora. Por ejemplo, ahí menciona los escáneres, las impresoras, los cables, el CPU y muchas cosas que más adelante iremos viendo. Ahora que ya sabemos la diferencia de hardware y software, vamos a ver las partes de una computadora. Acá vemos que la primer parte y la más grande es el monitor. Después vemos la unidad de disco flexible, o normalmente o comúnmente nosotros le denominamos disquete. Disco flexible, impresora láser, CD-ROM, lector de CD-ROM, teclado,
ratón o mouse, módem, CPU, altavoces o bocinas, memoria. Estas son las partes que conforman una computadora de escritorio. Ahora vamos adentro de esa computadora. Por ejemplo, en esta parte vemos CPU. El CPU está formado por las siguientes partes de la imagen número 2. Vamos a analizarla. En el número 1 podemos ubicar que tenemos el monitor o plasma pantalla plana. Hoy en día ya no utilizamos los monitores grandes, hoy en día estamos utilizando los monitores LCD o las pantallas planas. Número 2, tarjeta madre. Número 3, procesador. En el número 4 lo identificamos como ranura ID. El número 5, memoria RAM. Número 6, tarjeta PCI o de video, módem, audio, etc. Número 7, fuente de poder. Número 8, unidad de CD-ROM. Número 9, unidad de disco flexible. Número 10, teclado. Número 11, ratón o mouse. Practiquemos. Tenemos dos imágenes en nuestra pantalla, en la cual estaremos haciendo diferencia entre el hardware y el software. En primer lugar, analizaremos, y quiero que también lo hagas en casa. Analizaremos el hardware. ¿Qué es el hardware y qué es el software? El hardware es todo aquello visible físicamente que podemos palpar con nuestras manos. El software va a ser todo aquello que es programación en el cual no podemos palpar o es intangible. Vamos a la imagen número 1. En la imagen número 1 encontramos en el centro el CPU. Después venimos en la parte superior, encontramos un ventilador. El número 2 tenemos un lector de CD. El número 3 tenemos un disco duro. Número 4 tenemos una USB. El número siguiente tenemos un conector de fuente de alimentación. Siguiente tenemos un monitor. Después tenemos una fuente de poder. Seguidamente aparece el mouse. Después tenemos una tarjeta de sonido. Seguidamente tenemos un teclado. Después tenemos un cable de red o como le llamamos, un cable RJ. Seguidamente tenemos un módem. Después tenemos un procesador. Después encontramos una impresora. Seguidamente tenemos un cable. Este cable es un cable VGA, que es un cable de video que va directo de nuestro CPU a nuestra computadora o a nuestro monitor para reflejarnos imagen. Ahora analizaremos el software. El software, si nos damos cuenta, en la parte de en medio encontramos una ventana. Pero no una ventana de nuestra casa, encontramos una ventana de un ordenador. Después tenemos un navegador de Firefox. Es el número 1 en la parte superior. Número 2, una hoja de cálculo. Número 3, un sistema operativo Linux. Número 4, un sistema operativo de Windows. Número 5, MSN Messenger. Este es un programa de mensajería o era un programa de mensajería instantáneo creado por Microsoft en 1999. Número 6, Picasa. Es un editor de fotografías. Número 7, un procesador de texto. Número 8, una calculadora. Número 9, Microsoft Office o un paquete de Microsoft Office. Número 10, una hoja o un PDF. Número 11, Facebook.
Número 12, presentación de PowerPoint. Número 13, navegador Chrome. Número 14, Mozilla Thunderbird. Número 15, es un antivirus. Número 16, sistema Android. Y con esto le damos la vuelta a los componentes llamados software. Es importante que en casita identifiques muy bien cada uno de estos iconos para que no tengamos ningún problema a la hora de la evaluación.